Entonces ahora está grabando. Ya, el primer ejercicio que tenemos es relacionado a herencia, que es más que nada resolver abstraer el siguiente diagrama, pero para C++ y herencia, ¿ya? Entonces tenemos una persona que va a heredar sus atributos y sus métodos a un empleado y a un estudiante, ¿ya? Y este estudiante va a heredar a la clase universitario, ¿ya? Eh, Entonces, según los disculpa, conceptos, ¿sí? ¿está mostrando algo por pantalla? No se está viendo nada, ¿cierto? Ah, ya, ¿Verdad? dale, ya. ¿Verdad, verdad, verdad? Lo comparto al tiro. Vale, vale. Eh, ya, ahora sí. Ya, Ya, entonces, tenemos la clase persona que va a heredar a empleado y estudiante, ¿ya? Y estudiante va a heredar a la clase universitario. Por lo tanto, el universitario debería tener, según el concepto de herencia, debería tener los métodos y los atributos de estudiante y a la vez los métodos y los atributos de la clase persona, ¿ya? Lo mismo aplica para estudiante, solamente que solamente hereda de persona, igual que empleado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a nivel de código? Lo primero que deberíamos hacer es crear la clase, bueno, además de incluir las librerías y el std para poder hacer más fácil el código, lo primero que deberíamos hacer es crear la clase persona, ¿ya? Que es la que va a ser la clase padre de todas las otras clases que vamos a ir creando desde aquí en adelante, ¿ya? Entonces, como dijimos, usamos la palabra reservada class con el nombre de la clase que va a ser persona, ¿ya? Abrimos las llaves y siempre al final de la creación de una clase tenemos que agregar el punto y coma, ¿ya? Entonces, partamos con la encapsulación de los atributos y los métodos, ¿ya? Entonces, como dijimos la semana pasada, los atributos que vayan a privado solo van a poder ser modificados por la misma clase, dentro de la clase, ¿ya? Entonces, esta persona va a tener una edad, es un número entero, va a tener un nombre, que va a ser un string, ¿ya? Y podríamos agregar otras cosas, pero para hacerlo más rápido, solamente nos vamos a quedar con la edad y el nombre, ¿ya? Luego, necesitamos crear los atributos y o métodos que van a poder ser accedidos desde fuera de la clase, ¿ya? Es decir, el encapsulamiento público, ¿ya? Entonces, lo primero que deberíamos hacer al crear una clase, ¿recuerdas qué es lo que es? No muy bien exactamente. El constructor, ¿ya? No siempre en las clases yo voy a necesitar hacer un constructor, lo vamos a ver en el segundo ejercicio, ¿ya? Pero como nosotros tenemos que asignar la edad, el nombre, así como al tiro, nosotros creamos al tiro el constructor, ¿ya? Tenemos el constructor por defecto y un constructor más especializado que va a pedirme la edad y va a recibir un nombre, ¿ya? Entonces, yo parto al tiro diciendo, la edad va a ser igual a la edad que yo le doy como argumento y el nombre va a ser igual al nombre que yo le dé como argumento. ¿Recuerda por qué yo ponía aquí el TIS? Sí, como para hacer referencia a Como la para hacer misma. referencia al atributo de la clase, ¿ya? Claro. Entonces, una vez que tenemos el constructor, nosotros creamos el destructor, ¿ya? Para que una vez que la clase deje de ser utilizada, el programa se cierre, se llame y se libere la memoria que se ocupó para la persona, ¿ya? Para el objeto persona, es decir. Luego, una vez que creamos el constructor, podríamos hacerlo un atributo que me permita mostrar los atributos de la clase, del objeto que tenemos creado
como una clase de personas, ¿ya? Entonces, creamos, por ejemplo, mostrar datos. Bueno, reducir eso. Datos. Que no va a recibir nada como argumento, porque yo simplemente quiero mostrar los atributos que ya están creados. Entonces yo podría hacer cout, mi nombre es, con el nombre de la clase, o sea, el nombre del atributo, que sería nombre, y mi edad es, y vamos con la edad. Y eso sería todo lo suficiente. Entonces, si yo tuviera mi función main, entonces yo quisiera crear una instancia de esta clase, tendría que decir persona 1 igual a una nueva, igual a una persona, es decir, llamo al constructor y le doy la edad, por ejemplo, 21 y el nombre, Luis. Y podemos probar el método que creamos, que sería mostrar datos. Entonces, llamamos al método persona 1, mostrar datos. ¿Ya? Es una función sin argumentos, entonces yo puedo ejecutarla sin problemas. ¿Ya? Llamemos a la terminal, donde nos dice ¿qué más? Cierto. Tenemos que compile y lo ejecutamos. Entonces, mi nombre es Luis y mi edad es 21, ¿ya? ¿Alguna duda de momento? Eso es lo básico que vimos a partir de la clase pasada, ¿ya? ¿Ninguna duda hasta el momento? No, bien claro, de hecho. Ya, ahora, ¿cómo entraría la herencia en este ejercicio? ¿Ya? Nosotros tenemos que crear una clase que, según vimos en el diagrama, partamos con empleado, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener una clase empleado que herede de personas, ¿ya? Que herede los atributos, métodos, todo lo que sea posible desde persona. Entonces, Eso prácticamente con los 2 puntos simplemente copia todo lo que tiene en público persona. sí, lo podrías como intuir así, ¿ya? Es Ya. una buena manera de pensarlo. Entonces, yo tengo la clase persona, abrimos las llaves y el punto y coma como corresponde, ¿ya? Entonces, este empleado va a tener nuevos atributos y métodos, además de los que ya heredó de la clase persona. Es decir, ya tiene una edad y ya tiene un nombre, así que no necesito agregar nuevamente eso. Pero, ¿qué diferencia a una persona de un empleado? O sea, ¿qué es a nivel de código, qué es lo diferencia? Puede, por ejemplo, tener nuevos atributos, como por ejemplo un empleo, empleo, empleo. Así se escribía, ¿no? Sí, empleo. Mejor oficio, que si no, no voy a terminar nunca. Oficio. Y un salario, ¿ya? Entonces estos son atributos que la clase empleado tiene, pero que persona no tiene. Pero si lo ves de viceversa, la clase empleado también tiene los atributos que persona sí tenía, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Ya. Entonces, ahora, así como se heredaron estos atributos, estos métodos también se heredaron, todos.
el constructor, el destructor y la función mostrar datos, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, podría crear una función que se llame voy mostrar datos, pero del empleado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo podría querer hacer? Yo podría, por ejemplo, llamar a la función mostrar datos de persona para conocer el nombre y la edad, ¿ya? Entonces yo podría fácilmente llamar a la función mostrar datos que fue heredada de la clase persona, pero además eh, mostrar los datos propios de la clase. Entonces, mi oficio es tanto, cambio el nombre por oficio, y con un salario de, y aquí en vez de edad, el salario. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, creara un empleado llamado empleado 1, ¿ya? Yo tendría que llamar al constructor de empleado, pero ¿qué pasó? No creamos el constructor, ¿ya? Entonces, eso nos hubiera lanzado un error porque el constructor no está definido. Entonces, ¿cómo yo creo el constructor? Que aquí viene la parte importante. ¿Por qué? El empleado efectivamente va a tener un oficio, que va a ser un string, un oficio, va a tener un float, que va a ser un salario, pero además, como es una persona, también tiene que tener una edad y un nombre, ¿ya? Entonces, me vuelvo al comienzo de los argumentos y agrego la edad y agrego el nombre. Bastante importante. Entonces, sin nombre, ya, oficio. Ya, y ahora, ¿cómo lo puedo hacer para crear el constructor? Si a la vez yo sé que tengo que llamar el constructor de persona, porque un empleado es una persona, así que tengo que construir a la persona y después construir al empleado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo llamo al constructor de persona como una especie de argumento del constructor de empleado. Entonces, llamo al constructor de persona, donde yo le tengo que pasar una edad, que es la edad que yo tengo de argumento acá, y le tengo que pasar el nombre de la persona, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es llamar al constructor de la clase superior, que es persona, lo que me permite crear a la persona y le tengo que agregar lo que le corresponda al empleado, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿Sí? Ningún problema. Esto es era lo como importante. similar, claro, es como similar como cuando puso el clase empleado y con el public persona, ¿no? Sí, es similar, ¿ya? Lo importante es que cuando tú tengas una clase heredada, llames al constructor de la clase superior acá, ¿ya? Ya. Y si no, Entonces, tiraría error. si no, podría quedar indeterminado, porque no, Ya. efectivamente tú serías un empleado, pero ¿y qué pasa con tu nombre, tu edad? Ya. ¿De dónde lo saco? ¿Ya? Ujú. Entonces, tenemos un salario, tenemos un oficio, que va a ser igual al oficio, y la edad la edad y el nombre ya quedan definidos, porque aquí yo estoy llamando al constructor, donde le doy de argumento la edad, que es esta edad, y el nombre. Entonces automáticamente se llama a esto. Por lo tanto, yo no tengo que volver a definirlo porque ya estoy llamando al constructor de personas. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos listos. Bueno, el destructor y el constructor por defecto, pero eso es
ya saben hacerlo, ¿ya? Entonces, yo ya creé el empleado y creé el mostrar datos E, ¿ya? Entonces, ahora sí, yo puedo llamar al constructor de empleado que habíamos dejado pendiente, donde yo sé que le tengo que pasar una edad, un nombre, un oficio, que sería ingeniero civil telemático, por ejemplo, con un sueldo real de 5 millones. ¿Ya? Y llamamos a la función. O sea, somos capaces de compilar ahora. Veamos que no se ejecute ningún error. Y... ah, perdón, me faltó llamar a la función empleado1 punto mostrar datos de empleado. ¿Ya? Si yo intentara a una persona utilizar el método mostrar datos empleados, me tiraría error, porque no, la clase persona no tiene definido ese método, ¿ya? Entonces, ejecutamos el programa de nuevo. Y como ves, el empleado 1 muestra sus datos, pero primero llamando a la clase mostrar datos perdón, primero llamando al método mostrar datos de la clase persona, ¿ya? Entonces aquí muestro los datos con mi nombre es Katia y mi edad es 21. Con el oficio, mi oficio es con un salario de, y aquí 5 millones, ¿ya? Entonces, hasta ahí ningún problema, ¿verdad? ¿Una pregunta? No, no ¿No? entiendo. Ya. Entonces, siguiendo con el árbol que teníamos aquí, nos correspondería crear a la clase estudiante, ¿ya? Donde tenemos, nuevamente, definimos la clase estudiante con el que herede de persona. Punto y coma para que no nos tire más error. Y procedemos con la encapsulación. Los atributos privados, los atributos públicos, igual que siempre. Y podríamos, por ejemplo, crear qué atributos. Por ejemplo, ¿Grado? grado, por ejemplo. em, y grado. No, es un string de un grado. Y, por ejemplo, no sé, el semestre, ¿ya? Semestre. Entonces, nuevamente, tenemos que crear el constructor, ¿ya? Sabiendo que al igual que acá, yo lo primero que tengo que hacer es entregarle los datos correspondientes para poder llamar el constructor de la clase superior, ¿ya? Entonces, yo le doy una edad y un nombre y tengo que darle el grado y tengo que darle el semestre, ¿ya? Donde lo primero que tengo que hacer es llamar al constructor de la clase persona, dándole como atributo edad y nombre, ¿ya? Le doy la edad, le doy el nombre, y ahora yo procedo a rellenar los datos que corresponden. Entonces, es this grado igual a grado, y this semestre igual a semestre, ¿ya? Y tendríamos listo nuestro constructor, ¿ya? Y ahora nos faltaría simplemente mostrar los datos, pero como estudiante. Entonces, mostrar datos como estudiante, ¿ya? Ahora, lo primero que tengo que hacer es llamar a la clase mostrar datos para mostrar los datos como persona.
Y nos faltaría decir que mi grado es del y estoy en el semestre. Me faltan el operador aquí. Y finalmente, cambio oficio por grado y cambio salario por semestre. ¿Ya? Mm. Y este es una función de tipo void, por ejemplo, porque yo quiero mostrar algo por pantalla. Eh, no sé si es algo que yo había especificado antes, pero por ejemplo, si yo tuviera una función de tipo entero, ¿ya? Es una función que espera que yo retorne algo. Obviamente yo tengo que retornar, por ejemplo, un entero, que sería semestre, es el que tenemos a mano. A pesar de que yo retorne algo, yo con la función igual voy a poder mostrar por pantalla, por ejemplo, este texto, ¿ya? No hay problema con eso, ¿ya? Entonces, volvemos al void. Entonces, al fin y al cabo, eso es algo más de, como de orden, por decirlo así, para mantenerlo más como compacto, no sé. El void, por ejemplo, Claro, en vez de poner que devuelva algo siempre. es más que nada porque si yo llamara a la función, eh, por ejemplo, no sé, era mostrar datos E, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, eh, una función que haga una comprobación, entonces si los datos están correctos, por ejemplo, que retorne un cero, y que si los datos están falsos, o sea, están incorrectos, que retorne un cero, por ejemplo. O sea, un uno primero o después un cero, en caso de que no funcione. Y yo podría guardar el valor que me entregó esa función, además de haber retornado un texto por pantalla, guardar, me retorna el valor y entonces yo podría hacer algo con ese valor, como por ejemplo tomar una acción con un if, por ejemplo, si ese valor es cero, o tomar otra acción si es que ese valor es uno. Por ejemplo, si el valor fuera cero, podría volver a llamar a la función con otros datos, ¿ya? Es por eso más que nada, como yo no necesito para nada saber si es que funcionó o no, porque sería muy extraño que no funcione, yo no, simplemente por eso yo no hago como que sea una función entera para ahorrar espacio, para hacerlo más chiquitito, más Ya, compacto, como mencionaba, ¿ya? ok. Entonces, ya, luego de que mostramos los datos, eh, ahora, si te fijas, yo llamé a dos funciones de manera igual, ¿ya? Por qué lo voy a hacer así? Por lo siguiente, tengo el constructor, yo voy a crear un nuevo estudiante llamado estudiante 1, estudiante 1, que va a ser igual a un estudiante que va a tener 21 años, se va a llamar Bastián, va a tener un grado que en este caso va a ser pregrado y va a tener un semestre, por ejemplo, el octavo semestre, ¿ya? Entonces yo llamaría al estudiante 1 con la función mostrar datos de estudiante. Lo que va a pasar aquí es que la clase empleado va a entender, perdón, el compilador va a entender, ya que empleado es de la clase empleado, que mostrar datos corresponde a su clase de empleado. O sea, va a ir a la definición de la clase empleado y va a buscar la función mostrar datos ¿ya?
Y al llegar a la parte del estudiante, al saber que es un estudiante, va a ir a la parte de estudiante y va a buscar la función mostrar datos E, ¿ya? Las cuales no tienen relación, esta de esta no tienen relación, porque una le pertenece a una clase y la otra le pertenece a otra, ¿ya? Entonces, el compilador sabe diferenciar eso, ¿ya? Lo vamos a ver de manera más profunda en el siguiente ejercicio. Entonces, una vez que esté todo listo, compilamos. Y llamamos a la función, ¿ya? Entonces, mi nombre es Bastián, mi edad es 21, mi grado es pregrado y estoy en el 8º semestre, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí llamamos a la función mostrar datos, pero de la clase persona, la que heredó de la clase persona. Y aquí llamo a la función mostrar datos E, la cual le corresponde a la clase estudiante, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos con esta función, con la tercera clase de nuestro diagrama. Por lo tanto, solamente nos quedaría universitario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de momento? No. No, ya. Entonces vamos con el último, el cual sería la clase universitario. Acuérdense, con mayúscula, para darle como más, para que se vea más cómo corresponde el código. Entonces, universitario, la cual hereda de la clase estudiante, ¿ya? Y al yo decir heredo de estudiante, el compilador se da cuenta que yo estoy heredando también de la clase persona. Por lo tanto, yo no tendría que volver a poner public persona, por ejemplo. No, eso no ocurre así, ¿ya? No tendría que hacer, por ejemplo, esto, ¿ya? Porque el compilador va a ser capaz de entender que si yo estoy heredando de estudiante y esta clase es una clase heredada, también voy a heredar de persona, ¿ya? Por lo tanto, este estudiante, o sea, este universitario, tendría los datos del estudiante y tendría los datos de persona, es decir, los métodos y los atributos. ¿Ya? Entonces, vamos con los atributos, ¿ya? Del estudiante, del universitario, quiero decir, que en este caso, por ejemplo, puede ser, o hacerlo cortito, string con la universidad, ¿ya? Luis, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? ¿Estamos viendo lo mismo que en la ayudantía pasada? No, no, porque la ayudantía pasada vimos programación básica, o sea, orientación a objetos básica. Ahora estamos viendo herencia y lo que vendría a ser el polimorfismo. Ah, ya, ya, es que como llegué tarde no caché. Sí, no hay Ya, problema. dale. Cualquier duda, deténme nomás y yo igual voy a subir el video para que veas la parte que te perdiste, ¿ya? Ya sí, po. Y, Por si acaso, oye, este es el primer ejercicio. ya. Oye, ¿y después vas a atender dudas sobre el Sí, por proyecto? supuesto, yo termino el segundo Ya, ejercicio y atiendo dudas, pero como le dije a Emiliano, perdón, no me fijé bien en el nombre, a Felipe. a Felipe. Como le dije a Felipe, yo puedo intentar atender sus dudas, pero como siempre, la última palabra la tiene el profe, ¿ya? Ya sí, cacho. ¿Ya? Ya, dale nomás. Entonces, continuamos. Entonces, recopilando, tenemos la clase universitario que hereda de estudiante, la clase estudiante hereda de persona, ¿ya? Entonces, tenemos una universidad y vamos con los públicos, ¿ya? Con la encapsulación pública. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el constructor, ¿ya? Que va a requerir los datos de todos, los datos para rellenar todos los constructores que vienen anterior a el constructor de universitario. Entonces, vamos con una edad, vamos con el nombre, vamos con el grado, vamos con el semestre y vamos con el prestigio, dijo, con la universidad. Universidad. ¿Ya?
Entonces, lo primero que yo debería hacer al crear el constructor del universitario es llamar al constructor de la clase superior, que vendría a ser estudiante. Por lo tanto, yo llamo al constructor de estudiante con los datos que le corresponden simplemente al estudiante, que sería, como vimos acá, la edad, el nombre, el grado y el semestre. ¿Ya? Y simplemente me faltaría que this universidad sea igual a la universidad que del argumento que me faltaba por llevar a algún lado, ¿ya? Porque todos los demás los llevamos a la clase superior, que es estudiante, mediante el llamado del constructor de la clase superior, y simplemente me faltaba rellenar la universidad, ¿ya? Entonces, ya, una vez que se crea el constructor por defecto y el destructor, ya tenemos un nuevo método que podría ser mostrar datos pero como universitario. Entonces, lo primero que llamamos es mostrar los datos como estudiante y finalmente llamamos universidad es la, aquí agregamos universidad, ¿ya? Y lo demás lo eliminamos. Y faltaría algo que me está tirando error acá. Ah, igual que recién, es una función de tipo, en este caso lo vamos a dejar como una función de tipo void. ¿Ya? Entonces lo único que nos faltaría hacer es crear un universitario llamado universitario 1 igual a, llamamos el constructor, el cual requiere una edad, 21 años, un nombre, Jocelyn, un un grado, que va a ser posgrado, por ejemplo, un semestre, el cual va a ser el tercero, por ejemplo, y finalmente una universidad. Universidad bacán, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos los datos que nos pedía, la edad, el nombre, el grado, el semestre y la universidad. Solamente que el grado era un entero, ¿ya? Entonces ahora sí corresponde al constructor que nosotros hemos creado, ¿ya? Y finalmente llamamos universitario 1, mostrar los datos, pero como universitario. ¿Ya? Entonces ahora sí somos capaces de llamar, compilamos primero y corremos nuestro programa. Entonces, una vez que nos muestra todo lo que ya nos había mostrado antes, tenemos nuestro universitario, el cual primero llama al mostrar datos como persona, después mostrar datos como estudiante y finalmente mostrar datos como universitario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Cualquier cosa pueden preguntarme nomás. ¿O si No, quedó creo que claro? quedó. Ya. Cualquier cosa después pueden volver a revisar el código. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos con el segundo ejercicio, un poquito más cortito, pero en este vamos a abordar el tema del el polimorfismo. Ejercicio 2, el cual cuando yo tengo una
Lo primero que voy a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear mediante clases operatoria básica entre números, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que cómo yo lo puedo rescatar a herencia? Por el hecho de que cada vez que yo realice una operación entre números, tengo como base que yo necesito dos números y una operatoria, por decirlo así, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, al igual que siempre, incluir las librerías y el std, ¿ya? Y vamos a crear la clase padre, ¿ya? Que va a ser clase operación, ¿ya? La cual como base va a tener en este caso lo vamos a encapsular como protected, ¿ya? Para que las clases heredadas puedan, en caso de necesitarlo, modificarlas. Modificar estos atributos, que vendrían a ser un double valor 1, un double valor 2, y un double que me guarde el resultado, ¿ya? Y finalmente, un atributo público que se va a llamar primero, algo que me setee los valores, ¿ya? Entonces, voy set valor 1 y vendría así. Primero lo pedimos por pantalla, seout, ingrese valor 1 y sein. Se me trabó la tecla. Ahí sí, ¿ya? Perdón, se me había quedado atrapada la tecla. Ya, y ahora en sein nosotros lo vamos a guardar esto en el valor 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el set de nuestro valor 1. Ahora lo mismo pero con el valor 2. Y finalmente nosotros vamos a crear una función que sea operar, ¿ya? Entonces, como esta es la clase padre que todavía yo no especifico qué es lo que va a hacer, yo simplemente voy a decir, por ejemplo, se está operando de manera misteriosa, ¿ya? Porque la clase todavía no decidimos qué es lo que va a hacer exactamente. Entonces, yo no puedo decir, ya, es tu suma, tu resta, ¿ya? Yo no sé qué es lo que hace, pero más adelante lo voy a definir, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos los setters, y nos faltaría una función para mostrar el resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí yo? Cout resultado es y muestro this el resultado. Pegamos el punto y coma, y esta sería nuestra clase padre, nuestra clase básica, ¿ya? Lo único que hace es guardar un valor, guardar un resultado, pero no sabemos exactamente cómo podemos operar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a heredarle a 4 clases hijas estos atributos y estos métodos, pero vamos a especializarlos mediante el polimorfismo. Entonces, tenemos la clase suma, la cual, como dijimos,
le vamos a especificar que va a heredar de la clase operación. Operación se llama operación, ¿ya? Entonces, yo en el encapsulamiento público, porque es el único que necesito, voy a decirle que la función operar, es decir, operar, me va a permitir que en el resultado sea igual a el valor 1 más valor 2, ¿ya? Me falta un punto y coma en algún lado. Ah, al final de la clase, ¿ya? Siempre, al final de definir una clase, punto y coma, ¿ya? Entonces, lo que yo le estoy diciendo aquí a la clase heredada es que el método operar que heredó de la clase operación va a ser otra cosa, ¿ya? No lo que se esperaba que hiciera. Porque lo que se esperaba que hiciera es que me mostrara por pantalla es que se está operando de manera misteriosa. Pero lo que yo le estoy diciendo mediante la clase suma es que ese método ya no haga eso, sino que al resultado sea igual la suma del valor 1 y el valor de la suma del valor 2, ¿ya? Y eso lo voy a guardar en nuestro resultado, ¿ya? Pero los otros métodos, como set valor 1, set valor 2 y mostrar resultados, yo no los voy a tocar, ¿ya? Por lo tanto, si yo llamo esos métodos, mediante la clase suma van a estar tal cual como están definidos en la clase operación. El único que va a cambiar, según lo que yo le dije aquí, es el método operar, ¿ya? Así que de manera análoga, yo podría crear la clase resta, que herede de operación, pero la diferencia es que aquí el resultado va a ser el valor 1 menos el valor 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer suma, resta, multiplicación, división, potencia, la raíz. Podría hacer infinitas operaciones, ¿ya? Pero eso lo pueden definir ustedes después más adelante, pues, cuando estén jugando con el código, por ejemplo, ¿ya? Entonces, main, y yo voy a crear 3 objetos, ¿ya? El cual va a ser una operación llamada operación 1, una suma, el cual va a ser suma 1, y una resta, el cual va a ser resta 1, ¿ya? Si era suma, era resta, y este es un punto y coma, ¿ya? Entonces creo estos 3 objetos, llamados operación, suma y resta. A los 3 objetos les voy a definir los valores. Entonces, operación 1, set valor 1, va a ser igual a algo. A operación 1, set valor 2, ¿ya? Hago lo mismo, pero con suma 1, suma 1. Y lo mismo va a pasar para una resta, por ejemplo. La resta 1 y la resta 1, ¿ya? Entonces aquí lo que yo estaría haciendo de manera básica es setear el valor, ¿ya? Pero, ¿qué me faltaría hacer? Decirle a operación 1 que opere
a la suma, le voy a decir que opere con los números que yo le he dado, a la resta 1, le voy a decir que opere, y finalmente yo lo que tengo que hacer sería, a la operación 1, ¿qué pasará cuando yo digo mostrar resultado? A la operación, a la suma 1, mostrar resultado, y a la resta 1, mostrar resultado, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el set valor 1 y set valor 2 va a ser igual para la operación, para la suma y para la resta. Igual que el mostrar resultado. Pero para el método operar va a funcionar de manera distinta para los tres, porque yo así lo definí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algún comentario antes de que veamos el resultado que nos va a mostrar esto? No, creo que no. Pero ¿No? arriba, en set valor 2, ¿Sí? al principio del principio. Arriba, más arriba. Lo de ingreso de valor 2, ¿sería valor 2 ahí o no? Sí, En tienes 6. razón, perdón, es que lo copié mal, lo copié mal. Qué buen ojo, qué buen ojo. Set valor 2, ¿ya? Y aquí, ya. Ahí no tendría que volver a cambiarlo porque para los tres está definido de manera igual, ¿ya? Ese es un beneficio de trabajar con herencia. Si yo tuviera como distintas funciones para todo y hubiera simplemente copiado y pegado, hubiera tenido que cambiar 3 veces el código, ¿ya? Pero aquí simplemente lo cambié una vez y ya queda listo para los tres, ¿ya? Entonces, vamos a ello. Compilemos el programa. Este es el ejercicio 2 y llamamos al programa. Como vimos, primero van a ser los valores de operación 1, después de suma 1 y después de resta 1. ¿Ya? Entonces, el valor 1 va a ser 2, el valor 2 va a ser 3. ¿Ya? Luego, para la suma, un 4 y un 8. Y para la resta, un 9 y un 3. ¿Ya? Entonces, se está operando de manera misteriosa. Ese le correspondería a lo que hace el mostrar resultado. O sea, perdón, se está operando de manera misteriosa, le correspondería a la operación, al método operar de la clase operación, ¿verdad? Entonces ahí nosotros sabemos que está operando. Obviamente no está haciendo nada, pero era para demostrarlo. ¿Ya? Luego, cuando nosotros mostramos el resultado de la clase operación, aquí, como nosotros no lo tenemos definido, el compilador simplemente agarró un valor basura, ¿ya? Que es este número muy pequeñito. Es 2,12 por 10 elevado a la menos 314, ¿ya? Y eso es prácticamente cero, ¿ya? Pero para las clases que nosotros sí teníamos definido el valor operar y el valor, sí, específicamente el valor operar, donde nosotros sabíamos que el resultado iba a ser igual a la suma del valor 1 y el valor 2, entonces 4 más 8 es igual a 12. Y lo mismo aplica para la resta, que tomó el valor 1 y se lo restó al valor 2, llamando a la misma función entre comillas, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo soy capaz de heredar un método de una clase superior y cambiar lo que hace según la especificación que yo le haya dado a la clase heredada, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, no, ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Nada? creo que todo bien. Ya, todo bien de momento entonces. Voy a cerrar esto. Y ya que guardado. Ya. Entonces,
¿Alguna pregunta, por ejemplo, relacionada al proyecto? Em, no es que se me ocurra el momento, pero podría mostrarte el código que tenemos, que es bien simple por ahora, pero Ya, sí, no hay eh, problema. Déjame. Parece que tengo que darte permisos para. No, make host, make host. A ver, intenta compartir pantalla. Es que no me sale la opción, así que supongo que sí tienes ya, el. déjame intentarlo. No, dice que no está disponible. A ver. mm, ¿Dónde está esta cuestión? Ahí está, ya. Ya, ahora inténtalo. Ya, ahí está. ¿Se ve? Sí, espérame. Voy a dejar de grabar porque si no, para que no te vayan a robar el código.